Juan Manuel Morales, magíster en Economía, buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa. No dije que sos guitarrista, ¿no? ¿Sos guitarrista? No, sí, también. Por eso digo, eso no quiere decir que seas guitarrero, como se utiliza normalmente en términos argentinos, ¿no? Y depende. Depende quién lo escuche. Bueno, te dejo saludos Lucas Jara y también Mario Nico González. Grandes amigos. Bueno, es una situación complicada la de la Argentina, ya lo sabemos, pero a mí me quedó haciendo mucho ruido esos gráficos que nos mostraste en relación a la situación macro financiera de la República Argentina, económica y financiera, y uno se para desde este lugar, desde Neuquino, de Vaca Muerta, de pensar y tratar de entender cuál es la importancia que va a tener Vaca Muerta en contribuir a corregir todos esos desequilibrios a partir de brindar en el corto y mediano plazo grandes cantidades de divisas a partir de las exportaciones tanto de petróleo, que es lo más inmediato, como de gas. Esa es la pregunta. Primero, ¿cuáles son los grandes desequilibrios según el estudio que vos has realizado y qué importancia crees que puede llegar a tener Vaca Muerta en particular y la energía en general en la República Argentina para contribuir a la solución de ese problema? Sí, bueno, sobre lo primero, decirte que bueno, como vos has comentado recién, Argentina tiene un problema de desequilibrios que yo lo dividiría en tres grandes patas, digamos, ¿no? El problema principal, que es un desequilibrio fiscal, ¿no? Que es cuando el Estado gasta más de lo que recauda, sistemáticamente esto se tiene que financiar de alguna manera, y eso, ese desequilibrio fiscal sostenido, déficit fiscal sostenido, al ser financiado en gran parte por emisión monetaria, dado que en Argentina no tiene acceso al mercado de capitales y localmente tiene un mercado financiero de poca profundidad, que no puede financiar todo el déficit que requiere el Estado, que genera el Estado, financiarlo a través de emisión monetaria ha generado un desequilibrio en el mercado de dinero, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, consecuencia de esto, hay un desequilibrio de tipo cambiario, porque el atraso del tipo de cambio oficial, que no sigue la dinámica de la inflación, porque lógicamente los gobiernos no les gusta devaluar, porque es una demostración de que han fracasado en su programa económico, que la economía empeora y que somos todos más pobres cuando, claro, se devalúan nuestros salarios en dólares, nuestros ingresos, nuestros bienes en dólares se derrumban, ¿no? Es una devaluación, es una declaración de un fracaso, es un reconocimiento de fracaso. A los gobiernos no les gusta devaluar, y cuando no se devalúan y la inflación no cede o no se corrige, el tipo de cambio se termina atrasando y genera un desequilibrio importante, ¿no? Uh-huh. Por eso después se colocan los cepos y tenemos estos tipos de cambio paralelos que con una brecha muy grande, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí tenemos tres desequilibrios: desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario, porque para financiar el déficit se ha imprimido mucho dinero y hay una oferta monetaria mayor a la demanda, y tenemos desequilibrios de tipo de cambio. Además, otros desequilibrios importantes son los desequilibrios en los precios, ¿no? Porque vos sabés que la inflación viaja, es un índice que agrupa un montón de precios de bienes y servicios de la economía, ¿no? Uh-huh. Pero es un índice. Hay precios que viajan, no sé, si la inflación interanual es 140%, hay precios que viajan más o menos cercanos al índice, y hay precios que se han movido muy por debajo, que han tenido una dinámica muy inferior. Uh-huh. Por ejemplo, los combustibles, las tarifas, los alquileres, las prepagas. Bueno, esos precios de esos bienes o servicios que se han movido muy por debajo, el dólar oficial se ha movido por debajo, bueno, para encarar un programa de estabilización se tienen que acomodar, ¿no? Y eso implica eliminar muchos controles, restricciones, controles de precios que hoy existen, y eso también genera un problema, ¿no? Ahí tenés otro desequilibrio. Entonces, uh-huh, para concluir la primera parte serían 4 desequilibrios: desequilibrio fiscal, monetario, tipo de cambio y lo que se llama de precios relativos, que es justamente esto, ¿no? Y después
respondiendo a lo segundo, que es muy interesante, y yo te voy a dar vuelta un poco a la pregunta. Vos me decías, bueno, ¿cómo puede ayudar Vaca Muerta a corregir estos desequilibrios? ¿O qué es lo que puede aportar Vaca Muerta al desarrollo hidrocarburífero para corregir estos desequilibrios? Yo te diría que es al revés. Hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos para que Vaca Muerta pueda explotarse, ¿no? Sin corregir la macroeconomía del país, nadie va a venir a invertir los miles de millones de dólares que Vaca Muerta realmente necesita para poder ser explotada en su totalidad, ¿no? Vaca Muerta necesita 15.000 millones de dólares al año y está recibiendo 8.000, o sea, está recibiendo casi la mitad. Con lo cual me parece que se necesita una macro, hay que corregir la macro para que Vaca Muerta despegue, ¿no? Si esperamos un milagro de Vaca Muerta con esta macroeconomía, lógicamente no va a suceder. Lo que va a pasar es que van a pasar 30, 40 años, la transición energética habrá pasado y nosotros nos quedamos con Vaca Muerta debajo de nuestro suelo, ¿no? Claro, Entonces yo lo veo así. Obviamente que las inversiones que se han hecho en términos de oleoductos y gasoductos han logrado prácticamente alcanzar el equilibrio de la balanza energética, no todavía, pero casi, y lógicamente el año que viene se van a ahorrar algunos dólares de importaciones por el gasoducto Néstor Kirchner, pero la verdad que se necesita corregir la macro y corregir estos desequilibrios con un buen programa de estabilización para que Vaca Muerta despegue, con lo cual es la macro la que tiene que ayudar a Vaca Muerta, no Vaca Muerta la que va a ayudar a la macroeconomía del país. Claro, que quiero decir, es un sector en el que si le brindan las condiciones adecuadas, que básicamente son estabilidad jurídica, acceso a divisas, puede reaccionar rápidamente como un recurso importante para lograr tener un mayor ingreso de divisas y sobre todo aumentar la balanza comercial a favor de Argentina de forma significativa. Ahora, hay algo que me quedé también pensando en esta presentación que hiciste junto con Fernando Spoliansky, que es ¿a quién le debe el Estado Nacional, ¿no? ¿Cuáles son las deudas que tiene el Estado Nacional y a cuánto ascienden? Porque bueno, la deuda con el Fondo Monetario Internacional es conocida, pero hay otras deudas que por ahí, las deudas famosas a los 100 millones que 100 años que se le indican a Caputo. Después a los mismos bancos, ¿cuánto le debe el Banco Central, es decir, la Argentina, a los bancos? ¿Me podrías así rápidamente mencionar a quién le debe el Banco Central o el Estado Nacional en la República Argentina? Sí, a ver, lo sintetizamos porque es largo, pero mira, yo lo separaría en dos. Sí. Una cosa son las deudas del Tesoro, que es, digamos, el gobierno, el Poder Ejecutivo como tal, y ahí la deuda bruta del gobierno nacional son más o menos 419.000 millones de dólares, ¿no? Ahí hay mucha deuda en pesos, pero se pasa a dólar oficial como para poder contabilizarlo de manera más homogénea. Bien. Son 419.000 millones de dólares. Sí. De esos 419.000 millones de dólares, la mitad está en manos del sector público. Es decir, es deuda intrasector público, es deuda que el gobierno nacional le coloca al ANSES, le coloca al Banco Central, se debe a sí mismo, digamos. Claro, exactamente. Es como cuando vos le pedís plata, o cuando eras joven, viste, le pedís plata a tu papá que no se la devuelve nunca, más o menos así, ¿no? Está bueno eso, pero bueno, es deuda que, a ver, los jubilados compran compulsivamente esa deuda, con lo cual de eso está compuesto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. Es decir, que si esa deuda defaultea o esa deuda es de baja calidad, las jubilaciones cada vez van a ser peores, ¿no? Y eso está claro cómo ha pasado. Bien. Entonces, el 50% de la deuda del sector público, del poder del sector público nacional, está intraestado. Después tenés un 20% que la tienen los organismos multilaterales, ahí tenés FMI, bueno, BID, etcétera. Y después tenés un 30% que está en manos del sector privado, ¿no? Sí. Ahí de esa deuda tenés parte que está en dólares y parte que está en pesos, pero la parte que está en pesos, más del 90%, está indexada al tipo de cambio o a lo que se llama dólar link, es decir, que es deuda en pesos, pero evoluciona con el dólar oficial, es decir, que está atada a la devaluación, con lo cual no se puede licuar, o se ajusta por ser, que es inflación, o se ajusta por dólar, o a las dos, porque también existe los bonos duales, ¿no? Que a la que tiene mayor dinámica optás por eso. Con lo cual, esa es más o menos la composición de la deuda del sector público nacional. Y después tenés la deuda del Banco Central, que ahí tenés otra deuda, que
que esa es deuda que tiene el Banco Central para con los bancos comerciales. Y esa deuda hoy asciende a más o menos 23 billones de pesos. Billones. ¿No? Billones con B larga, claro, Sí. millón de millones, asciende a 23 billones de pesos, que eso es el respaldo de los plazos fijos. Ahora, no obstante, no solamente existe esa deuda, sino que últimamente, no sé si has oído hablar de lo que se llaman, viste que están las LELIQs, ¿no? Sí, Estos son los sí. pasivos remunerados, los pasivos que hablábamos recién. Sí. Pero ahora hay algo que se llama LEDIVs, y acá el Banco Central le debe a los privados, a los importadores, 5.000 millones de dólares. Esto es una deuda relativamente nueva, no son las LELIQ ni los pases de los 23 billones de pesos, sino que es una deuda nueva que el Banco Central tiene por 5.000 millones de dólares. ¿Esto cómo se da esa deuda? Es así, vos sabés que cuando vos querés importar, el Banco Central te autoriza a venderte los dólares o no, ¿no? Con algo que se llama CIRA. Sí. El Banco Central no te vende los dólares automáticamente, sino que te autoriza a importar, pero te dice, yo en 180 días te los vendo, ¿no? Claro. Entonces, vos tenés que importar, vos tenés los pesos, pero vos hoy no podés comprarle dólares al Banco Central. Entonces, los que importadores dicen, che, ¿y yo ahora qué hago con los pesos? Porque dentro de 180 días no sé cuánto va a salir el dólar, y yo tengo hoy los pesos para comprarlo. Entonces, el Banco Central le da una opción de invertir en LEDIVs, que son letras en pesos que están atadas al tipo de cambio oficial. Es decir, que cuando hay una devaluación, esas letras en pesos suben, ¿no? Bien. Van siguiendo la dinámica de la inflación. Así que, bueno, esa es más o menos, me gustaba destacarla porque es una deuda nueva, relativamente que no es tan conocida, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de deuda del sector público nacional y del Banco Central. Juan Manuel, bueno, se nos fue el tiempo. A mí me encanta que expliques, porque creo que una de las cosas que padecemos los argentinos que solemos hablar sin saber, ¿no? Y es algo que nos encanta. Yo te voy a hacer una trampa para cerrar el programa. Conociendo tu forma de pensar y tu posicionamiento, si vos tuvieras que ser presidente, ¿qué edad tenés vos? ¿Sos joven? 35. 35, sí. Bueno, ponle que fueras presidente y te dan la posibilidad de asumir el 10 de diciembre del 2019, no, del 2015 o del 10 de diciembre próximo. Si vos tuvieras que asumir como presidente de la Nación Argentina, ¿elegís el 10 de diciembre del 2015 o el 10 de diciembre del 2023? El 10 de diciembre del 2015. Bien. Gracias, Juan Manuel. Se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo. Bueno. La próxima, ¿te puedo invitar al estudio? ¿Podés venir? Sin cuando quieras, sí, un placer para mí. ¿Con la guitarra o sin la guitarra? No hay problema. Como vos quieras. Si no, me guitarreo con la voz, hablando nomás, no hay problema. Juan Manuel, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y ya queda hecha la invitación para que vengas aquí al estudio. Gracias, Juan Manuel. Un placer, un abrazo grande, gracias a ustedes. Abrazo grande.